No me deja compartir. Recién arrancó la grabación, por ahí te probaba de Ahora vuelta. sí, ahora sí. Bueno, agradezco a todos por estar acá, pese a que está jugando Argentina. Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más. Te quiero avisar que si escucho gol salgo corriendo a verlo y vuelvo. No me fugo, pero voy y vengo. Avisanos por las dudas. Digo, avisanos si mete gol Argentina, ¿no? Bueno, ustedes ya arrancaron viendo proceso sucesorio con el titular y con el Puerco Casas. Así que hoy vamos a ver un tema que es medidas de seguridad y administrador de la sucesión. Es un tema que por ahí uno no le da tanta importancia, pero es fundamental en el marco de un proceso sucesorio. ¿Por qué? Uno por ahí se imagina que la sucesión es un proceso sencillo. Bueno, ya ustedes el proceso en cierta manera lo deben conocer porque ya han cursado procesal y familia y sucesiones. Se abre la sucesión, se dicta la declaratoria, se denuncian los bienes y se termina. En la gran mayoría de los casos es así, pero les puedo asegurar que ese pequeño porcentaje de sucesiones que se complican son los procesos más complicados que hay en un juzgado civil y comercial. En nuestro caso, el juzgado 15, hace 6 años que estamos trabajando, los procesos que más problemas nos han traído, más que una quiebra, más que un daños y perjuicios complicado, los procesos que más problemas nos han traído son las sucesiones. Obviamente cuando la sucesión viene complicada. Como les digo, son uno en 50, pero ese 1 en 50, a grosso modo, ¿no? Ya complica todo. Porque lo peor que puede pasar es cuando, obviamente en sucesiones estamos en conflictos entre herederos, y entre herederos casi siempre son familiares. Los conflictos entre familiares son muy complicados porque ya trasciende lo jurídico y entra a ver también cuestiones personales, donde a veces se torna muy difícil conseguir acuerdos y conformidades. Por ende, este tema puntual tiene importancia en lo que hace a estas sucesiones que pueden ser complejas. Pero también puede darse en sucesiones que no son complejas por lo conflictivo, sino por la naturaleza de los bienes. Imagínense si tenemos una sucesión en la cual el causante deja dos departamentos y un auto, declaratoria, pagamos lo que hay que pagar conforme van a ver mañana con el facha, inscribimos, cada uno se queda con su parte y punto. Pero hay otros bienes que requieren un cuidado mayor, con mayor detenimiento, como por ejemplo, si el causante era titular de un establecimiento comercial, si era titular de cuentas, si tenía caja de seguridad, si tenía una licencia de taxi. Bueno, todas esas cuestiones, para todas esas cuestiones, cuando tenemos ese tipo de bienes en el acervo hereditario, es donde vamos a necesitar de estas medidas de seguridad o de la designación de un administrador provisorio. ¿Y por qué necesitamos en este tipo de procesos medidas de seguridad o administrador provisorio? Básicamente porque el lapso de tiempo que ocurre entre la muerte y la apertura del proceso sucesorio, que ya habrán visto la diferencia entre uno y otro supuesto, no es lo mismo la muerte que la apertura del proceso sucesorio. Todo ese lapso de tiempo que puede ocurrir entre la muerte, la apertura del proceso sucesorio y finalmente la partición, en muchos casos puede ser un lapso de tiempo muy prolongado, motivo por el cual durante todo ese tiempo algo hay que hacer con los bienes. Porque ustedes saben que durante todo este lapso de tiempo que yo les mencioné, existe lo que se llama la etapa de indivisión postcomunitaria. Ustedes saben, y ya se lo habrán explicado, que los herederos
continúan a la persona del causante desde el momento de su muerte. Ya desde el momento de su muerte ya están en posesión de los bienes que componen la herencia, ya se podría decir que son los dueños de los bienes, que continúan a la persona del causante. El tema es que hasta tanto se haga la partición, durante todo ese lapso, que es que ocurre esta indivisión, los herederos son dueños de una universalidad y de una cuota parte ideal de esa universalidad. Por ende, ustedes, si son herederos de una persona que era titular de un inmueble, al día siguiente de su muerte, por más de que ustedes continúen a la persona desde el momento de la muerte, no pueden salir mañana a una escribanía y vender el inmueble. Durante todo ese tiempo que transcurre la indivisión postcomunitaria, es que necesitamos determinadas medidas para el manejo de estos bienes. De ahí surge la necesidad de preservar los bienes hereditarios. Obviamente va a depender de la naturaleza de los bienes. No es lo mismo una mercadería perecedera que un departamento. Pero también estos bienes sirven en muchos casos para determinar la existencia de los bienes que componen la herencia. Ustedes en muchos casos pueden saber cuáles eran los bienes que tenía su padre o quien sea que heredaron, pero en muchos otros casos realmente pueden no saberlo, o porque el causante de una persona escondedora, o porque no tuvieran relación, por lo que sea. Pero en muchos casos los herederos realmente desconocen cuáles son los bienes que eran del causante. Por esto es que vamos a necesitar de estas medidas también. Pero también la importancia de esto, tanto de las medidas de seguridad como la determinación del administrador, radica en que en muchos casos es necesario continuar con las actividades o negocios. Imagínense si el causante era titular de una explotación comercial, de un fondo de comercio, hay que continuar pagando sueldos, hay que continuar con la explotación y el giro comercial. Obviamente, eso va de la mano de que muchos bienes que eran del causante pueden requerir de ser administrados, y esa administración no puede esperar a que culminemos con la partición. ¿Bien? Pero también pueden existir actos urgentes. Por eso es que existen todo este tipo de medidas. Y un detalle que ustedes no pueden pasar por alto al momento de que ustedes vayan a pedir, por ejemplo, una medida de seguridad, es que estas medidas de seguridad, que muchas veces, como vamos a ver ahora, se confunden con las medidas cautelares tradicionales, la medida de seguridad del proceso sucesorio debe coincidir con el objeto de este proceso sucesorio, que seguramente se los habrá mencionado el titular y el doctor Casas, que el objeto del proceso sucesorio no es otro que la determinación de quiénes son los herederos del causante, y de una vez que culminamos con esa etapa personal de determinación de los herederos del causante, que culmina con la declaratoria de herederos, luego también el objeto del proceso es determinar cuáles son los bienes hereditarios y su transmisión. Estos se tienen que quedar bien grabados. El objeto del proceso sucesorio es la determinación de sus herederos, la determinación de cuáles son los bienes hereditarios y finalmente su transmisión. Cualquier cuestión que exceda ello no debe tramitar en el proceso sucesorio y deberá ser canalizado por la vía que corresponda. Y es muy común que los abogados, en el marco del proceso sucesorio, pidan medidas, pensando que encuadran como medidas de seguridad, que exceden el marco del proceso sucesorio. Por ejemplo, un bien, imagínense un bien inmueble, está ocupado por uno de los herederos y no lo deja ingresar a otro de los herederos. Y pretendan, por ejemplo, un lanzamiento, un desalojo de uno de los herederos. No, eso excede el marco del proceso sucesorio, porque no tiene nada que ver con determinar quién es heredero, no tiene nada que ver con determinar cuáles son los bienes hereditarios, porque ya sabemos que se viene al causante, ni tampoco tiene nada que ver con su transmisión. Deberán canalizarlo por la vía que corresponda. Por ejemplo, una acción para que este heredero que está usando exclusivamente el bien pague un canon locativo proporcional. Pero por eso es que es muy importante para que ustedes, no solo para el parcial del 27 de junio, sino para el día que ejerzan la profesión y ustedes puedan asesorar bien a su cliente, que la medida de seguridad debe ser únicamente para determinar bienes y para su conservación. Y toda medida que exceda el marco del proceso
que ya se los dije, determinar herederos, determinar los bienes, y su transmisión, no puede ser solicitada dentro del proceso. Le van a tener que explicar a su cliente que van a tener que promover la vía que corresponda, o una acción para determinación del canon, o un desalojo si el que estuviese ocupando el bien fuese un tercero, la que sea. Pero todas esas acciones van a tener que tramitar por la vía que corresponda y no en el marco del proceso. Obviamente podrán plantearlo, pero sepan que lo más probable es que el juez se los desestime y que sus clientes tienen que saber ello porque tienen que saber que van a tener que promover otro juicio con los gastos que ello conlleva. ¿Bien? Bueno, efectuada esa pequeña aclaración y salvedades, vamos a hablar en primer lugar de lo que son las medidas preliminares y de seguridad. Dentro de lo que son medidas preliminares y de seguridad, podemos hablar de lo que son las medidas de seguridad propiamente dichas en el marco del proceso sucesorio, que ustedes las van a ver en el artículo 725 del Código Procesal de la Provincia y 690 del Código Procesal de Nación, y que son las medidas tendientes a la conservación, protección y determinación de la masa hereditaria, las que le dije recién. Esas son las que vamos a ver hoy. Pero también pueden existir medidas cautelares, ya medidas cautelares tradicionales, que se dicten contra el patrimonio de la sucesión. Ya sea que es por juicios contra el causante, por parte de terceros, o juicios contra los herederos. Y es muy importante que sepan trazar la distinción entre las medidas de que les vengo hablando recién, de estas medidas que también se van a trabar sobre bienes hereditarios, pero es por otro motivo. Puede ser por juicios que tenga el causante en su contra, respecto a los cuales cualquier acreedor, que va a ser un tercero, podrá trabar las medidas que estime corresponder, todas las medidas cautelares que ustedes ya han visto en la primera parte, embargo, secuestro, prohibición de innovar, prohibición de contratar, cualquier medida que sea, que van a poder dictar terceros contra bienes del causante. Pero este tipo de medidas, por más de que se traben sobre bienes hereditarios, van a tramitar en el juicio que corresponda, por fuera del sucesorio. Por más de que dictadas en el juicio que corresponda, deba colocarse nota en el proceso sucesorio. Van a tramitar por fuera. Lo mismo que los juicios que tramiten terceros acreedores contra los herederos del causante. Podrán trabar embargo, por ejemplo, sobre los derechos hereditarios que tenga una persona respecto de los bienes que fuera a recibir. Eso también puede ocurrir, pero también va a tramitar en otro proceso. Y no tienen que confundirlas con las medidas de seguridad que estamos viendo hoy. Y finalmente, otras medidas preliminares, si se quiere, que pueden darse en el marco de un proceso sucesorio, son las medidas preliminares respecto a testamentos o diligencias preliminares. Si ustedes recuerdan cuando vieron procesal y práctica 1, las diligencias preliminares, que son esas medidas tendientes a la preparación de un juicio, existe una de esas puntualmente en el artículo 323, inciso 3, que hace a la exhibición de testamentos sológrafos. Si ustedes presumen o saben que una persona que falleció dejó un testamento a su favor, un testamento hológrafo, y saben que lo puede tener alguna persona y por algún motivo no se los quiere facilitar, ustedes pueden promover esta diligencia preliminar tendiente a que se intime a esa persona que presumiblemente pueda tener un testamento para que lo exhiba. Y de esa manera ustedes puedan promover la acción, la sucesión testamentaria que corresponda. Que esto es lo que van a ver mañana también, sucesión testamentaria. Obviamente que me refiero a testamentos hológrafos. Saben que es el testamento escrito en puño y letra del causante. Si el testamento fuese por acto público, ustedes, como abogados, tendrían la posibilidad de solicitarlo mediante un simple oficio ley 5177 ante el registro de testamentos. Obviamente, si el testamento es hológrafo, en principio no va a estar registrado en ningún tipo de registro,
la única vía que les queda es esta diligencia preliminar para que se les exhiba el testamento. Obviamente, si la persona a quien se le dirige esta diligencia preliminar dice que no lo tiene y después se demuestra que es mentira, le corresponderán las sanciones procesales por temeridad y malicia que correspondan, que están establecidas en el artículo 329 del Código Procesal, si mal no recuerdo. Habiendo determinado cuáles son estas distintas medidas preliminares y de seguridad que se pueden dar en un proceso sucesorio, vamos a adentrarnos en lo que son las que les mencioné en un primer lugar, las del 725 del Código Procesal o 690 del Código Procesal de Nación. Y son estas medidas de protección, conservación y determinación del caudal relicto o bienes hereditarios. ¿Hasta acá, chicos, tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Voy muy rápido? ¿Se entiende? No, hasta acá está perfecto. Bien, bien. Bien. Claro. Bueno, vamos a continuar con lo que son estas medidas de seguridad, preliminares y de seguridad. Repito, artículo 725 del Código Procesal. Estas medidas de protección, estas medidas de seguridad tienen naturaleza precautoria, por lo cual, como ya les adelanté, en muchos casos se confunden con medidas cautelares y muchos hablan de medidas cautelares en el sucesorio. No son técnicamente medidas cautelares como las que vimos, por ejemplo, en el juicio ejecutivo, embargo y demás. Tienen muchas similitudes que las vamos a ir viendo ahora, pero no son técnicamente medidas cautelares. Recuerden que ya se los dije el jueves pasado, ¿cuál es el fin de una medida cautelar? Asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia a dictarse. Acá no tenemos en la sucesión una eventual sentencia a dictarse, porque estamos en el marco de un proceso voluntario. Pero, al ser precautorias, porque no dejan de ser precautorias, porque son para proteger los bienes, y para conservar en muchos casos, requieren de la verosimilitud en el derecho y del peligro en la demora, que se deben dar en toda medida cautelar, como hemos visto en la primera parte. Para juicio ejecutivo, por ejemplo, para cualquier proceso. Bien, entonces ustedes, cuando vayan a pedir una medida de seguridad, deben acreditar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, conforme lo vamos a ir viendo a continuación, que en algunos casos puede resultar muy sencillo y en otros no tanto. ¿Cuál es la finalidad de estas medidas del artículo 725? Yo ya se lo fui adelantando. En algunos casos puede tender a individualizar bienes. Nosotros sabemos que el causante por ahí tenía cuentas bancarias, pero no sabemos en qué banco. Bueno, una medida preliminar y de seguridad puede ser tendiente a determinar las cuentas bancarias que tenía. Y así muchas otras. Es para individualizar los bienes que luego vamos a transmitir. Pero también pueden servir para evitar deterioros en esos bienes, para que se los custodie, porque algunos bienes por su naturaleza pueden requerir que sean custodiados. Todo eso son las finalidades, las distintas finalidades que pueden darse en estas medidas. Ahora, para que podamos obtener el dictado de una medida de seguridad, debemos acreditar determinados extremos, y esto es lo que hace a la verosimilitud en el derecho. En primer lugar, prueba de la muerte del causante. Yo les hago una pregunta. Si nosotros estamos en el marco de un proceso sucesorio, ya se inicia el proceso sucesorio, ¿a ustedes les parece que debemos hacer un gran esfuerzo probatorio en lo que hace a la prueba de la muerte del causante? No, debería estar probado ya con el escrito de demanda. Exactamente, chicos. Ya desde el momento en que se abrió el proceso sucesorio, ya la muerte del causante está acreditada. Porque si no, el juez no hubiese abierto el proceso sucesorio. Por eso, lo que hace la prueba de la muerte del causante va a ir de la mano a lo que es la acreditación del fallecimiento para la apertura del proceso sucesorio. Ahora, puede pasar que ustedes no tengan el certificado de defunción, que es lo necesario para probar la muerte del causante, ya que se prueba con el certificado de defunción, pero tengan realmente la necesidad
del dictado de una medida de seguridad, la que sea, ¿cómo les parece que podrían acreditar la verosimilitud del derecho para que el juez les dicte una medida de seguridad? Perdón, para contestarte te hago una repregunta. La Sí. situación de la presunción de muerte que plantea el Código Civil. No te compliques tanto. Una persona que se murió. Vos Sí. tenés un derecho, sos heredero, tus hermanos, vos estás peleado con tus hermanos fueron a la funeraria, les dieron a ellos el certificado de función, vos no tenés el certificado de función, pero tenés una medida de seguridad urgente que solicitar al juez. ¿Cómo harías vos para acreditar el peligro en la demora? Perdón, para acreditar la verosimilitud del derecho para que el juez te dé una medida de seguridad. ¿No se lo podría dar como documentación en mano de la otra parte? Sí, pero eso implica que se la cite. Vos tenés que lograr el dictado urgente una medida de seguridad. Con 2 testigos, con... Bien, eso es una buena opción, pero también tenés que lograr la información sumaria de los testigos. información sumaria. Imagínense otra, más sencilla, una que vemos todos los días. ¿No podría Cuando se ser desvalorizan las juicio? cosas. ¿Cómo? Se desvalorizan las cosas. Ustedes leen Lo el diario fundamento por ahí. en papel, sé que es una antigüedad, pero ¿lo leen? Avisos fúnebres. Un aviso Exactamente. fúnebre. Una opción es para acreditar la verosimilitud del derecho. Recuerden que la verosimilitud del derecho no es certeza, es probabilidad de que algo haya ocurrido. Entonces, una opción, no lo he visto nunca, pero se puede plantear, es pedir una medida de seguridad y acreditar verosímilmente la muerte del causante de esa forma. Obviamente el juez no va a abrir la sucesión con eso, pero si se tienen reunidos los demás recaudos, por ahí puede dictar una medida de seguridad, pese a que no abra la sucesión. Por otro lado, a ver, otro requisito. Tenemos que la prueba de la muerte del causante, que en algunos casos es sumamente sencilla, en otros casos requerirá de determinada actividad por parte de quien la pide. Otro requisito es prueba del riesgo del patrimonio. Y acá, en algunos casos, también va a surgir de la propia naturaleza de los bienes. Si ustedes van a pedir una medida de seguridad respecto de un bien perecedero, ya la propia naturaleza del bien lo amerita. Ahora, si ustedes, por ejemplo, quieren que el juez proceda al secuestro de un bien porque ustedes dicen que está en poder de uno de los herederos y lo está destrozando, por ejemplo, un auto que era del causante y un heredero lo está usando para correr picadas ilegales, bueno, por ahí el juez podría llegar a ordenar el secuestro, pero para eso tenemos que acreditar tal extremo. Y ahí, bueno, depende de ustedes con qué elemento lo puedan acreditar. Por eso digo, en algunos casos, ya la sola apertura del proceso sucesorio, con la sola apertura del proceso sucesorio, ustedes tienen acreditados los extremos. En otros casos, los van a tener que demostrar ustedes, o con información sumaria o con la documentación correspondiente. Y finalmente, el otro extremo que ustedes deben acreditar para el dictado de una medida de seguridad, además de la muerte del causante y el riesgo del patrimonio, es el derecho de quien solicita. Y acá ocurre lo mismo. Si quien abre la sucesión acompaña el certificado de función, es el hijo del causante con su partida de nacimiento, ya está acreditado y no requiere ni mayores explicaciones el dictado de la medida de seguridad. Ahora, podría darse, por ejemplo, un heredero nacido en el extranjero. Una partida de nacimiento nacida en el extranjero. ¿Cómo se prueban los documentos del extranjero? Certificados en el... La autenticidad de un instrumento que provenga del extranjero. La traducción, ¿Y qué más? la legalización. El La apostillado. apostilla. El apostillado. Para ustedes obviamente va a depender de los convenios que tenga Argentina con el país donde venga el certificado. Pero supónganse que un heredero viene de un país donde se necesita sí o sí tener el certificado apostillado. Para poder presentarse en el sucesorio
y hacer valer tus derechos como heredero y que se te declare heredero, vas a necesitar el certificado de nacimiento debidamente apostillado. Ahora bien, si vos vas a solicitar el dictado de una medida de seguridad, el juez te podría dar la medida de seguridad si vos traes tu acta de nacimiento sin la apostilla, porque se requiere verosimilitud en el derecho. El juez te puede dar la medida de seguridad que vos pidas, porque vas a acreditar verosímilmente tu derecho. El juez ahí no te va a poder tener por presentado como pretenso heredero, pero sí podrá dar una medida de seguridad porque con el acta de nacimiento, aunque no esté apostillada, vas a poder acreditar verosimilitud del derecho en cuanto a tu derecho para peticionar una medida de seguridad. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Una pregunta. Sí. Pero si yo ya tengo acreditado todos esos extremos cuando inicié el escrito, ¿tengo que volver a hacer mención a eso mismo o simplemente pongo no, ya fue acreditado? Está muy bien la pregunta. Si vos iniciaste el proceso sucesorio o estás pidiendo la medida de seguridad en el mismo momento que iniciás el proceso sucesorio con toda esa documentación y todos esos extremos, vos directamente pedís la medida de seguridad. Y el juez, en principio, la tendría que dar. Todos estos extremos que habría que acreditar deben darse, por ejemplo, si ustedes van a pedir la medida con anterioridad al inicio del proceso sucesorio. ¿Bien? Ustedes con la sucesión iniciada y su carácter de heredero acreditados, en el marco del proceso directamente pueden decir, bueno, pido esta medida de seguridad porque ocurrió tal y tal cosa respecto de tal bien. Pero eso va a depender de si la sucesión está abierta, de si vos la pediste, etc. ¿Bien? Pero los tres requisitos a acreditar son la muerte del causante, el riesgo del patrimonio y el derecho del solicitante. Va a depender, en el caso concreto, de cuánta actividad probatoria extra debamos hacer o si con las constancias agregadas al expediente alcanza. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Recuerden que esos son los tres recaudos que ustedes deben solicitar. ¿Bien? ¿Lo podemos repetir, por favor? Sí. Muerte del causante, riesgo del patrimonio y derecho del solicitante. Obviamente que en lo que es medidas tendientes a la determinación de los bienes, digamos que el requisito del riesgo del patrimonio no se debería aprobar, porque uno de los objetivos del proceso sucesorio es determinar los bienes. Entonces, no tendríamos que andar diciendo que si vamos a pedir una medida tendiente a ver cuáles son los bienes sucesorios, cuál es el riesgo para el patrimonio y no acreditarlo. Pero obviamente si vamos a pedir una medida conservatoria, sí, por ahí tendríamos que pedir el riesgo, tenemos que acreditar cuál es el riesgo para el patrimonio. Bien, yo les anticipé que estas medidas tienen similitudes con las medidas cautelares tradicionales. Y esas similitudes que ustedes van a encontrar es que, recuerdan ustedes que las medidas cautelares son provisorias, no causan estado. ¿Qué significa esto? Que si varían las circunstancias que el juez tuvo en cuenta para su dictado, pueden ser dejadas sin efecto. Lo mismo ocurre con las medidas de seguridad. Si determinada situación fáctica varía, el juez las puede dejar sin efecto. Por ejemplo, una medida de seguridad que puede darse es la inmovilización de fondos que estuvieron en una cuenta del causante. Si por algún motivo el juez lo dictó porque tenía acreditada determinada circunstancia, durante todo el tiempo que está vigente la medida, no se pueden mover esos fondos que el juez ordenó la inmovilización. Ahora, si alguno de los herederos tiene necesidad de mover esos fondos y acredita que alguna circunstancia varió, lo puede hacer. Y el juez podrá dejar sin efecto la medida. Repito, no causa estado, lo mismo que una medida cautelar tradicional. Y otra similitud que tiene con las medidas cautelares tradicionales es que esto, recuerdan que lo vimos, ustedes piden, por ejemplo, una prohibición de innovar y el juez considera que es demasiado, pero les da embargo. El juez puede dar una medida distinta a la peticionada o limitarla. Bueno, acá lo mismo, ustedes pueden pedir la medida de seguridad que consideren, pero si el juez entiende que la medida es gravosa o no es adecuada, puede dar una medida distinta. Y acá también hay una particularidad, que es
una de las diferencias que tienen estas medidas con estas medidas de seguridad con las medidas cautelares tradicionales, que el juez las puede dictar de oficio. El juez puede dictar estas medidas de seguridad de oficio. Si toma conocimiento por alguna particularidad del expediente de la existencia de determinado bien y algún perjuicio, puede dictar la medida de seguridad que estime pertinente, cosa que no ocurre con las medidas cautelares tradicionales, que son a pedido de parte. El juez la podrá limitar o modificar, pero lo hace a pedido de parte. Y otra diferencia importante con las medidas cautelares es... Una pregunta. Sí. ¿También me la puede rechazar si yo solicito una medida de seguridad? Obviamente, el ¿Y juez qué puede dice que considerar no? que la medida... Un motivo típico de rechazo de la medida de seguridad es excede el marco del proceso, porque no tiende a proteger, conservar o determinar bienes. Típico caso de rechazo. O porque El que dijiste considera recién del los lanzamiento, recaudos para darla. ¿no? ¿Cómo? No, el que dijiste recién del lanzamiento, que eso no, que no lo podés pedir. Exactamente. Claro. Pedí como medida de seguridad el lanzamiento de uno de los herederos que lo está utilizando. El juez te va a decir, no, excede el marco del proceso, canalícelo por la vía que estime corresponder. Y te la va a rechazar. ¿Podrá, en ese caso, a los fines de conocer el estado de conservación de los bienes, podrá dar un mandamiento de constatación, como vamos a ver a continuación, para saber este bien hereditario en qué estado está? Eso sí lo puede dar, porque hace la determinación del estado de un bien hereditario, pero no puede ordenar el lanzamiento. Bien, y otra diferencia es que en principio este tipo de medidas no requieren contracautela. ¿Y por qué digo en principio? Porque por lo general este tipo de medidas no llevan un riesgo de causar daño, como podría ocurrir en una medida cautelar. Pero en algunos casos sí podría darse. Por ejemplo, en el caso que les dije recién, se ordena el secuestro de uno de los bienes hereditarios respecto a uno de los herederos que lo estaba poniendo en riesgo. Bueno, como la medida es gravosa, porque le estás privando a uno de los herederos del uso y goce de un bien del cual está en posesión desde la muerte del causante, bueno, por ese motivo se puede exigir una contracautela. Pero son casos sumamente excepcionales. La regla es que no se pide contracautela, ni siquiera se pide caución juratoria, como ocurre en todas las medidas cautelares, que es lo que más va a ocurrir. Pero acá ni siquiera se pide caución juratoria. ¿Bien? Bueno, ¿hasta ahí vamos, chicos? Sí. Bien. Sí. Bueno, y vamos a ir viendo los distintos tipos de medidas que ustedes pueden solicitar. Bien, que esto es lo que más, además del conocimiento de fondo, lo que nos interesa, no solo para, como siempre digo, no solo para el parcial, sino para que ustedes el día de mañana sepan cómo proceder en un proceso sucesorio, es saber qué tipo de medida pedir para el caso concreto. Y estos suelen ser los casos más tradicionales que se den. Lo que hace el inventario. Ustedes saben que inventariar es detallar los bienes que componen el acervo hereditario. ¿Bien? Es la determinación de bienes. Realizar el inventario en el proceso sucesorio no es obligatorio. Ustedes ya van a ver mañana que ustedes con la declaratoria de herederos hacen una denuncia de bienes, pagan la tasa de justicia y demás requisitos y se ordena la inscripción. No es obligatorio hacer un inventario de las sucesiones, salvo que un heredero intime a otro. ¿Por qué? Obviamente porque uno está ocultando bienes o lo que sea que haya ocurrido. En caso de que haya una intimación a practicar inventario, ello va a ocurrir. Lo mismo si hubiese hijos menores de edad. Pero por lo general, cuando hay un menor de edad, se da intervención a la asesoría de incapaces y ya el asesor de incapaces lo pide. Esto puede darse en la etapa patrimonial. De hecho, se va a dar en la etapa patrimonial. Pero el juez, como medida de seguridad desde el inicio del proceso sucesorio, ya puede establecer que se procede a hacer un inventario, aunque sea provisorio, pero ya saber cuáles son los bienes. Y en base a ese inventario, una vez que tenemos cuáles son los bienes hereditarios, podemos dictar la medida de seguridad que estime corresponder. ¿Bien? Y este inventario puede ser hecho por los herederos,
obviamente va a ser con citación previa a los demás herederos, pero también lo pueden hacer con un escribano que designen, o mismo con un funcionario judicial. Y acá vamos a ir con el típico caso, que es lo que vemos muy seguido en los tribunales. Caja de seguridad. El causante tenía una caja de seguridad a su nombre. Desde el momento en que la persona fallece, no sé si alguno de ustedes alguna vez fue a una caja de seguridad en un banco. Si la caja está a nombre de Juan Pérez, únicamente el banco le va a permitir el acceso a Juan Pérez, por más de que Juan Gómez vaya con la llave de la caja de seguridad. No van a poder entrar a la caja de seguridad si Juan Pérez se muere. Entonces, la única forma de poder acceder a la caja de seguridad de una persona fallecida es con la orden del juez. ¿Y para qué vamos a ordenar la apertura de una caja de seguridad? ¿Para qué a ustedes les parece que podemos ordenar la apertura de una caja de seguridad? Para saber cuál es el acervo. Exactamente. Y en base a eso, ¿cómo? Se hace el inventario ahí de lo que En está en la base a caja. eso puede llegar a hacerse un inventario, o puede no hacerse, porque por ahí abrimos la caja y no hay nada, o por ahí abrimos la caja y hay solo plata. Se procede a contar la misma y se toma la medida que estime corresponder. Entonces, si ustedes toman conocimiento de que el causante tenía una caja de seguridad, deben solicitar como medida de seguridad la apertura de la misma. Y para su realización tienen dos vías. Una, mediante reconocimiento judicial. ¿Cómo se hace? El juez designa un día y hora en la cual un funcionario del juzgado va a concurrir, obviamente munido de un oficio que ordena la apertura, porque si no, si llego yo al banco Patagonia y digo, hola, sí, soy prosecretario del doctor Casas, vengo a abrir una caja de seguridad, el banco me va a decir, no, flaco, no me importa, aunque yo le muestre la credencial. No, vení con la orden del juez que dice la apertura. Entonces, se va a fijar una fecha en la cual va a ir un funcionario con la orden judicial y se va a proceder a abrir la caja de seguridad. Y una vez que se abre la caja de seguridad, se procederá a labrar un acta donde surja todo lo que hay allí dentro. Les puedo asegurar que uno se encuentra con cosas de todo tipo. Obviamente, plata a más no poder, chuchería de todo. Imagínense lo que es ponerse a hacer un inventario de un anillo que no sabe si vale o no vale. Una vuelta, en una apertura de caja de seguridad, tuvimos que ir con un orfebre, porque había cosas que no sabíamos si era de fantasía o si eran de oro. La mitad eran de oro y la otra mitad no servían para nada. Entonces, es muy importante que se haga un detalle pormenorizado de lo que hay dentro de la caja de seguridad. ¿Bien? Y otra opción es hacerlo mediante un mandamiento de constatación. El único problema es que en la provincia de Buenos Aires los oficiales de justicia no están facultados para hacer inventarios en sucesiones. Por ende, si hay muchos bienes en la caja, el oficial no lo va a poder hacer, por lo cual deberían concurrir con un escribano que saben que tienen que pagarlo y es costoso. Bueno, esa es una típica medida tendiente a determinación de bienes. Otra medida ya se las anticipé. Por ejemplo, ustedes saben que el causante tenía cuentas bancarias, pero no saben en qué banco. Si saben en qué banco, denuncian ante el juez que el causante tenía cuenta en tal banco y el juez va a mandar oficio al banco para que informe si existía cuenta. Y si no, una medida de seguridad es un oficio al Banco Central de la República Argentina. ¿Recuerdan cuando movimos el jueves pasado? Para ver si el alimentante tenía cuentas bancarias. Bueno, acá lo mismo. Se va a cursar un oficio al Banco Central y el Banco Central va a hacer una comunicación interna a todos los bancos para que informen si tal persona, que es el causante, poseía productos bancarios. Van a empezar a entrar todas las contestaciones de todos los bancos y entidades financieras del país, y si en alguno surge que el causante tenía algún producto bancario, el juez va a ordenar al banco en el cual esté esa cuenta, o lo que sea, que transfiera el dinero a la cuenta judicial. ¿Por qué? Porque el artículo 725 establece que el dinero que hubiese correspondido al causante debe depositarse en la cuenta judicial.
Si el dinero estaba en una cuenta bancaria, obviamente ningún heredero puede ir y sacarlo. Ahora, si el causante tenía plata abajo del colchón, ¿qué van a hacer ustedes? Le vamos a decir al cliente que no la denuncie. Exactamente. Si existe conformidad entre todos los herederos, pueden dividirlo por fuera. ¿Por qué? Porque si no, tienen que tributar sobre eso. Pero si el dinero está en una cuenta judicial, no hay forma de evitarlo. Tiene que pasar por el sucesorio. E incluso un detalle. Puede ser que ustedes tengan una tarjeta de débito con la clave del causante. Y ante el fallecimiento, vayan y saquen el dinero para evitar presentarlo en la sucesión. Pueden hacerlo, pero no lo recomiendo porque es un riesgo. Y esto es lo que ocurre típicamente, por ejemplo, gente mayor de edad que cobra una jubilación. Y por lo general la gente mayor no va al banco, le da a sus allegados o parientes su tarjeta de débito para que vayan al cajero y cobren todos los meses. Ojo, porque si la persona cobra su haber jubilatorio en el ANSES, fallece y ustedes van al día siguiente a sacar toda la plata de la jubilación, el ANSES cruza datos con el RENAPER. El ANSES tiene noticia al instante de la muerte de las personas. Y el ANSES sabe si una persona sacó plata de una cuenta previsional. Y el ANSES puede advertir que sacaron plata de la cuenta de una persona con posterioridad a su fallecimiento y sus clientes pueden tener problemas. Por ende, no recomienden que si su cliente tiene una sucesión en la cual el causante falleció y dejó plata del sucesor, plata de la jubilación de la cuenta, nunca le recomienden que vaya y la saquen por el cajero. Por más que tengan la clave, estén todos los herederos de acuerdo y demás, porque se pueden comer un problemita con la ANSES. ¿Bien? Bien, y finalmente, si el causante tuviese alhajas y títulos, también deben depositarse en el banco de depósitos judiciales. Pero el mismo 725 les dice que esto puede evitarse si los herederos deciden no depositar este tipo de bienes. Obviamente acá también les recomiendo esto, no lo depositen, de ser posible que se distribuya por las buenas entre los herederos. Obviamente, si no ocurre por las buenas, se deberá inventariar como mencionamos recién. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí. Sí. Sí, todo bien. Otro tipo de medidas de seguridad que pueden darse es la que anticipé, que es el secuestro. Y esta medida es excepcional. Pero acá también puede confundirse y puede prestar a que ustedes quieran plantear cuestiones en el sucesorio que exceden el marco del proceso. Este secuestro, para que funcione como una medida de seguridad, tiene que ser el desapoderamiento respecto de un heredero o cónyuge supérstite del causante. Porque si quien tiene un bien hereditario, por más de que el bien sea del causante, es un tercero, ya ahí vamos a tener que canalizarlo por la vía judicial que corresponda. Ya sea que una reivindicación, lo que sea. No vamos a poder canalizarlo en el marco del proceso. Por ende, para que sea el secuestro una medida de seguridad del proceso sucesorio, debe tratarse del desapoderamiento a un heredero o cónyuge supérstite. ¿Y por qué es excepcional? Esta medida es excepcional porque el Código Civil y Comercial les dice que los herederos detentan la posesión de los bienes desde la muerte del causante. O sea, ustedes ya tienen investida la calidad de herederos, si son herederos forzosos, desde la muerte del causante. Y entran en posesión de los bienes que el causante tuviese en su poder desde el momento de la muerte. Entonces, para quitarles, para desposeerlos de esos bienes que el heredero está en posesión de la muerte del causante, tiene que haber un motivo serio y grave. Y debe estar en riesgo la integridad de ese bien cuyo secuestro se pretende. Si no hay riesgo para el bien, no procede el secuestro. Por ejemplo, un auto. Yo les puse recién el ejemplo de que un heredero está usando el auto para picadas ilegales, bueno, con todos los riesgos que ello conlleva.
Ahora, imagínense que el causante tenía un comercio, una explotación comercial. Y el bien, y uno de los bienes que tenía, era un auto, que lo usaba para repartir productos que eran parte de la explotación comercial. Y uno de los herederos, que es quien continuó con la explotación comercial, utiliza ese auto. ¿A ustedes les parece que el otro heredero que no está utilizando ese auto y que quisiera utilizarlo, puede pedir como medida de seguridad el secuestro de ese auto? No. ¿Les parece No. Si hay riesgo, sí. que... ¿Cómo? Si hay riesgo, puede ser que sí, o no. Pero yo les dije, el ejemplo fue claro. Lo utiliza normalmente como lo utilizaba su padre para repartir los bienes de la explotación comercial. Le puso seguro, tenía cédula azul, todo en regla. No, en No, ese no, caso no. no. Por más que su hermano también tiene derecho a usarlo. Sí, pero está continuando con la Solo. unidad productiva. Porque estaría perjudicando el comercio en ese caso. Exactamente. Continúa con la... No procedería un secuestro del auto. Obviamente que el heredero va a tener derecho a plantearle lo que estime corresponder respecto a si quiere que se le pague un canon por el uso. Va a tener todo el derecho del mundo a ese planteo. ¿Bien? Pero no podría solicitarse el secuestro si no se advierte un peligro grave de que se pueda perjudicar ese bien. ¿Bien? Obviamente, si procedemos al secuestro de un bien, el secuestro lleva implícito que deba procederse al depósito de los bienes que fueron secuestrados. Y entonces, acá va también a entrar a jugar otra de estas medidas preliminares, que es el depósito de los bienes. Y acá el juez va a tener que designar quién es el depositario de estos bienes, que podrá recaer en algún heredero, que va a depender en el caso concreto, podrá ser del administrador, conforme vamos a ver a continuación, o si el juez lo considera apropiado, podrá recaer este depósito en terceros. ¿Bien? Pero este depósito, el hecho de ser, si ustedes son herederos y el juez lo designa depositarios, no es tan sencillo, listo, el juez me hizo depositario del auto, hago lo que quiero. No, no. Ser depositario conlleva responsabilidades y las mismas surgen obviamente del Código Civil y Comercial de la Nación. Y si ustedes, si por culpa del depositario se generan daños en los bienes del cual ustedes son depositarios, van a tener la responsabilidad civil por el daño causado. Puede ser que sean también pasibles de una causa penal por administración fraudulenta, o lo que corresponda, pero también van a poder ser pasibles de responsabilidades procesales, como por ejemplo una multa. Por ende, tengan cuidado si van a pedir el secuestro de un bien. A ver, si piden el secuestro de un bien, tienen que saber quién va a ser el depositario. Entonces, a veces uno, en una solución complicada, viene hecho una tromba pidiendo quiero el secuestro del bien, quiero el secuestro del bien, pero después ya no, yo no quiero ser depositario. Pasa también. Entonces, vos querés desposeer a tu hermano de un bien, pero después no te lo querés quedar vos para no tener responsabilidades. Bueno, eso tienen que analizarlo siempre que vayan a pedir una medida de seguridad. Que si va a haber un secuestro, también va alguien que hacerse cargo de ese depósito. Sí. Esperá que viene el gol de Messi. Uy, sí, en serio. No, golazo. Sí. Ay, qué bueno. Faltaban 10 segundos para que termine. Ahora yo tengo medio la delay. repetición. Perdón. Bueno, chicos, ¿hasta ahí vamos? Ahora voy a ver la rep. ¿Alguna duda? Pero no hay posibilidad de que proceda el secuestro respecto a un tercero. Por ejemplo, si el causante dejó una moto y la tenía un amigo del causante, ¿no procede incluso para hacer el inventario? Sería un caso medio porque raro, ahí, pero nunca no, procedería. porque, a ver, chicos, puede que el juez le dé intervención a este tercero para que haga valer sus derechos. Y si el tercero lo manifiesta que la retiene ilegítimamente, sí, pero no va a pasar eso. Si un tercero tiene un bien y no lo quiere devolver por las buenas, ¿cómo se hace? Mediante una acción judicial.
y eso excede el marco del proceso sucesorio. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, el proceso es para determinar si el bien es del causante. ¿Hay duda que el bien es del causante? No. Una pregunta. Para la transmisión, no, porque vos el bien lo podés transmitir, acreditar titularidad, lo transmitís y los herederos continúan la acción, ya sea reivindicación, lo que sea. Pero por eso, si el bien está en cabeza de un tercero, no procede ya en principio el secuestro. Ah, perfecto. O sea, yo, claro, teniendo el título, por ejemplo, la inscripción, lo que sea, por más que no lo tenga materialmente, igual no procede, claro, porque le sigue correspondiendo a la masa hereditaria. Tal cual. Vos, Una por ejemplo, pregunta. vos decís, el causante le prestó un auto a un amigo. Y después, cuando se murió el causante, el amigo dijo, listo, me lo quedo. Obviamente, si no hay transmisión dominial del vehículo, el amigo ese, por más que esté usando el vehículo, no es dueño. Y el juez va a poder ordenar la transmisión de ese vehículo, porque cuando se presente el informe de dominio, va a surgir que el bien está a nombre del causante. Se va a ordenar la transmisión a favor de los herederos, y ahí los herederos van a poder hacer la acción que consideren viable respecto de este amigo, ahora tercero, que está detentando el uso del auto. Lo mismo aún antes de la transmisión va a poder hacerlo el administrador, como vamos a ver a continuación. Claro, pero por fuera. Gracias. No es que están sin posibilidad de hacer nada si un tercero se quedó con un bien. No es Pero que no. sobre un inmueble, Puedan amparo con una judicial. declaración de heredero, ¿se puede hacer un desalojo? ¿Cómo? Sobre un inmueble, por ejemplo, con una declaratoria de heredero, ¿se puede hacer un desalojo? ¿Se puede pedir un desalojo? Totalmente. De hecho, Pero tienen que firmar el todos. desalojo, ahora vamos a ver a continuación. Pero vos podés promover el desalojo sin siquiera la declaratoria de heredero dictada. Ahora lo vamos a ver. Aclaro el de Messi, el que dijo. Yo me equivoqué porque lo tengo atrasado. Tengo un flow. No. Dybala, Fue Dybala. Bueno, chicos, y vamos con algunas otras medidas que pueden dictarse en estos procesos. Una, ya la mencioné, que es un típico caso, la constatación de inmuebles, que hace al estado de ocupación. Y esto a veces puede servir porque ustedes denuncian, ustedes pueden abrir la asociación y denunciar, yo sé que mi padre tenía este bien, pero no sé quién está dentro. Y obviamente el juez puede ordenar la constatación de ese inmueble porque eso va a ser a la conservación del bien. Obviamente con el resultado de ese mandamiento se proveerá lo que corresponda. Si está ocupado por un tercero, y bueno, deberá promoverse el desalojo correspondiente. Si está ocupado por uno de los herederos, deberá efectuarse el pedido de canon locativo que corresponda. Y si está deshabitado, y bueno, ahí podrá disponerse que se ponga en tenencia, en posesión de alguno de los herederos. Pero bueno, va a depender del resultado de ese mandamiento. Pero esta es una típica medida que puede darse, medida de seguridad. Otra medida, pero ya es más restrictiva y muy excepcional, es la intervención judicial. Y esto va a darse en casos en que el causante tenga alguna actividad comercial, fondo de comercio, cualquier tipo de explotación comercial. Si uno de los herederos que continuó con esa explotación comercial estuviese haciendo actos que podrían poner en riesgo la integridad de esa explotación comercial o ese fondo de comercio, el juez podría ordenar la intervención judicial. ¿Qué significa esto? Que se va a designar una persona, obviamente es un interventores judiciales, es un tipo de peritos, que va a o suplantar a quien esté ejerciendo la administración de ese negocio, o va a hacerlo como coadministrador. ¿Bien? Puede ser ambos casos, va a depender de la gravedad de los hechos denunciados. Es una medida extremadamente gravosa, tiene que ser realmente un despilfarro, hablando mal y pronto de lo que esté ocurriendo, para que un juez dé una medida para remover al administrador o poner un coadministrador. Lo que termina ocurriendo en la gran mayoría de los casos es que si se advierte que existe alguna situación conflictiva, el juez designe un veedor judicial. ¿Qué es lo que hace el veedor judicial? ¿Saben?
Examina los actos del administrador, pero sin entrar en la administración en sí mismo. Exactamente, examina e informa. Examina lo que está haciendo el que administra efectivamente y va informando mes a mes lo que ocurre. En base a esa información que dé el vedor, si el juez advierte que realmente hay alguna actitud grave que amerite la intervención, podrá darla, porque recuerden que las medidas no son definitivas. Ahora, si el vedor informa que el curso y marcha de la empresa es normal, va a mantenerse con la veeduría y no va a ir más allá de eso. Pero depende del caso concreto. Y finalmente puede darse la intervención judicial, por ejemplo, en materia societaria, si el causante era titular de un porcentaje accionario o de cuotas de un SRL mayoritario. Obviamente, quien esté ejerciendo la administración tiene que haber hecho actos graves, porque también la intervención en materia societaria es sumamente restrictiva. Y acá una diferencia que existe cuando ustedes promueven una acción societaria, ustedes pueden también obtener una intervención judicial en un conflicto societario. ¿Bien? Pero para que se dé la intervención judicial debe necesariamente estar promoviéndose una acción de remoción de administrador. Acá en el proceso sucesorio no, porque ya les dije, estamos en el marco de un proceso sucesorio que tiende a determinar quiénes son los herederos, los bienes, etc. Por ende, para que el juez dé una intervención, no es necesario que se esté promoviendo una acción societaria. Ahora, para que la dé, tiene que ser claro y preciso y muy evidente que quien está ejerciendo la administración societaria esté cometiendo actos de despilfarro absoluto, hablando mal y pronto. ¿Bien? ¿Quedó hasta ahí, chicos? Sí. Sí. ¿Alguna duda tiene alguno por ahora? Una pregunta te quería hacer. Sí. Hoy cuando hubo un compañero que te preguntó sobre el tema de que dio el ejemplo del secuestro, es decir, de una moto que tenía un tercero. En ese caso, la acción que van a hacer los herederos va a ser por fuera del sucesorio. Exactamente, sí, por fuera. Listo. Ni siquiera va al foro de atracción, que eso calculo No, que... por eso el foro de atracción. Está bien. Ni siquiera foro de atracción, ni hay Lo mismo conexión. que el Fuera del desalojo. sucesorio. ¿Cómo? Lo mismo que el desalojo. Exactamente. Está bien. Por fuera del sucesorio. Bien, chicos, vamos a ir con lo que es el administrador de la sucesión, que obviamente tiene que ver con lo que estuvimos viendo hoy, tiene fundamento en el prolongado tiempo que dura este famoso estado de indivisión y el tiempo y la existencia de bienes que pueden ser susceptibles de administración judicial. Perdón, que pueden ser susceptibles de administración. No es lo mismo que el causante deje, como bien relicto, un departamento que dejar una licencia de taxi. ¿Bien? Entonces, para esto es que se necesita la designación de un administrador de la sucesión. ¿Y qué es esta administración de la sucesión? Son todos los actos, tanto de conservación como de administración o disposición de los bienes hereditarios. Y esto es muy importante que tengan en claro la distinción. Una cosa son los actos netamente conservatorios, pagar sueldos, pagar impuestos, pagar expensas, hacer el giro diario y normal de una explotación comercial. Eso es un acto de conservación. Pero por otro lado, los actos de administración son los actos, por ejemplo, que hacen dar frutos a un determinado bien. Por ejemplo, dar en locación un bien. Típico caso. Fallece una persona que tenía un inmueble y los herederos quieren alquilarlo para que la propiedad no se venga abajo, para que genere alguna renta, etc. Ese es un típico acto de administración. Y también, obviamente, disposición de bienes. Dijimos que ustedes no pueden salir a vender un inmueble ni un auto si no tienen la orden de inscripción, porque son bienes registrables. Ahora, si tenemos bienes, por ejemplo, perecederos, tranquilamente puede disponerse de los mismos sin que esté la declaratoria de herederos. Entonces, todos estos actos son los que debe realizar el administrador
de la sucesión. Y este administrador de la sucesión puede ser judicial, que es el que se designa en el proceso sucesorio, que es el que nos vamos a detenernos a analizar hoy, o extrajudicial. Y esto ocurre en muchos casos. Muchas veces un heredero empieza a ejercer de facto, o sea, de hecho, la administración de los bienes hereditarios antes del proceso sucesorio o iniciado el proceso sucesorio sin que medie la designación judicial de administrador. Esto es una novedad que trajo el Código Civil y Comercial. Si bien el administrador extrajudicial existió desde siempre, porque el hecho de que un heredero empiece a administrar bienes desde la muerte del causante ocurre desde la época anterior al derecho romano, el nuevo código lo prevé expresamente. Y establece que si esta administración extrajudicial o de hecho es conocida por los restantes herederos, existe un mandato tácito para ejercer esta administración. Obviamente, lo que haga este administrador extrajudicial va a estar sometido a las reglas de mandato, que son las que surgen del Código Civil y Comercial, de las normas de fondo. Pero, si los herederos desconocen esto, estamos en el marco de una gestión de negocios ajena, con las responsabilidades que ello conlleva. ¿Bien? Entonces hay que tener cuidado con ello. Pero hoy nos vamos a detener en lo que es el administrador judicial, que es el que se designa cuando existe un proceso sucesorio ya iniciado. ¿Bien? Y este administrador judicial puede ser provisorio o definitivo. Va a ser provisorio si el mismo es designado antes de la declaratoria de herederos. Una vez que se dicta declaratoria de herederos, ya se va a convertir en definitivo. Pero si por algún motivo no designamos administrador cuando se promovió el juicio y recién lo vamos a designar luego de dictada la declaratoria, ya va a ser definitivo de entrada. ¿Bien? En lo que es el funcionamiento, no va a variar. Van a tener las mismas responsabilidades. Pero bueno, va a depender del momento en el cual se designe uno u otro. Bien, este administrador, esta figura de administrador judicial está regulada tanto en el Código Procesal, tanto el de Nación como el de nuestra provincia, como también las normas de fondo. Si ustedes se fijan y analizan el código, son coincidentes ambas regulaciones y no se contradicen en líneas generales lo que dicen uno y otros ordenamientos. Pero la particularidad que trae el Código Civil y Comercial es que establece que la administración de la sucesión puede ser llevada a cabo tanto por una persona física, obviamente, que los herederos son personas físicas, o cónyuge supérstite, como por una persona jurídica, en tanto y en cuanto esté dentro de sus estatutos la posibilidad de administrar bienes. Esto es una novedad que se trae. ¿Puede una persona jurídica ser administradora de una sucesión? ¿Y cómo vamos a designar este administrador judicial? Obviamente que, ya se lo mencioné, lo designa el juez. Pero, para que lo designe el juez, debe estar propuesto por los herederos. Si todos los herederos, siendo capaces, mayores de edad y demás, proponen a una persona para que sea administradora, si es de manera unánime, el juez no puede apartarse de lo decidido por unanimidad. Se va a estar a lo que decidieron los herederos. Y puede ser, obviamente, el cónyuge supérstite o uno de los herederos, pero también un tercero. Y acá es donde entra a jugar la posibilidad de que sea una persona jurídica. ¿Cuándo va a darse que sea una persona jurídica quien administre la... ¿Cuándo podría darse que una persona jurídica administre una sucesión, chicos? Cuando la mayoría del acervo patrimonial está dentro de una sociedad. Puede ser, pero puede darse cuando el causante hubiese ejercido algún tipo de explotación comercial. Entonces, para administrar
prudentemente esta administración comercial se designa a una sociedad. Puede ocurrir. Yo sinceramente no lo vi nunca, pero está previsto. Tercero, ¿cuándo ocurre que los herederos designan un tercero? Y este sí es un típico caso. Por ejemplo, una persona que fallece tenía un conviviente. No estaba casado, tenía un conviviente. El conviviente no hereda, más allá de otros derechos que pueda tener. El conviviente no hereda, pero por ahí la explotación comercial que desarrollaba el causante también era ayudada y colaborada por su conviviente. Si los herederos no tienen problema y prestan su conformidad para que este tercero continúe con la administración de ese negocio, lo proponen al juez y el juez lo va a designar. Ahora, ¿qué pasa? Si no hay acuerdo, el juez debe de estarse a lo que decida la mayoría. Y en principio va a recaer sobre el cónyuge supérstite o en su defecto por un heredero que sea el más idóneo. Y en caso de que no haya cónyuge supérstite idóneo o un heredero idóneo, se va a designar un tercero, que es sumamente excepcional. Ahora, el juez no debe atarse a lo que proponga la mayoría, porque imagínense, hay 3 herederos, 2 están peleados y uno queda en minoría, pero es quien venía llevando toda la gestión de un negocio que era del causante y lo acredita. Obviamente, quienes son mayoría, los 2 hermanos van a decir, nosotros somos mayoría, queremos que sea uno de nosotros el administrador. Se le va a conferir traslado al que es minoría y va a decir, no, perdón, yo me opongo, quiero ser yo, porque yo era quien desarrollaba la actividad comercial con mi padre y te lo acredito, te lo demuestro, etc. Bueno, en esos casos el juez lo que hace por lo general es convoca una audiencia para ver si pueden conciliarlo. Si no lo pueden conciliar, el juez resuelve. Y no debe necesariamente atarse a lo que diga la mayoría, porque así es muy sencillo. 2 contra 1, estamos a lo que eligieron esos 2 y se elige uno de esos 2. No, no es tan así. El juez debe analizar el caso concreto y si encuentra motivos fundados, puede apartarse de lo que propuso la mayoría y elegir en definitiva, a quien revestía el carácter de minoritario. Bien, si acredita. Si no existe algún elemento convincente para apartarse de lo que propuso la mayoría, el juez va a estar, en principio, a lo que proponga la mayoría. Siempre primándose, en primer término, cónyuge supérstite, y en caso de que no haya cónyuge supérstite o que éste no quiera, al heredero que resulte más idóneo. ¿Bien? Finalmente, una vez que se acepte que el juez designa, se debe aceptar el cargo ante el actuario. Eso dice el Código. El Código Procesal dice que debe concurrir el heredero y aceptar el cargo ante el secretario o el auxiliar letrado. Hoy en día, con la pandemia, los juzgados han permitido de que la aceptación de cargo sea mediante una presentación electrónica. ¿Cómo es esto? El abogado hace un escrito electrónico y adjunta en PDF el escrito firmado por el administrador que acepta el cargo. Hoy en día eso se permite y se va a expedir un testimonio de la resolución que ordena su designación y del escrito que, mediante el cual se acepta el cargo. Es muy importante, chicos, que para el día que ustedes ejerzan, si van a solicitar la designación de un administrador provisorio definitivo, tienen que explicarle al juez los motivos por los cuales solicitan la designación de un administrador. ¿Y eso cómo va a estar dado? Por la existencia de bienes susceptibles de administración. Es muy común que uno, cuando promueve una sucesión, diga, solicitamos, se designa administrador a tal. Y por más de que haya decisión unánime de todos los herederos, mayores de edad, capaces y demás, el juez puede decirles, no, te deniego la designación de administrador porque no me estás denunciando bienes susceptibles de administración. Entonces, para que se los designe administrador, tienen que o denunciar la existencia de bienes susceptibles de administración o denunciar la necesidad de que se designe administrador. Y a veces la necesidad puede estar dada por determinadas circunstancias. Por ejemplo, si una persona tiene licencia de taxi
obviamente fallece, quien la va a transferir es el heredero. Por más de que sea único heredero y cuente con declaratoria, la Municipalidad General Pueyrredón exige que ese heredero sea designado administrador. Por más que sea único heredero. Y una vuelta, en el juzgado nos vinieron a plantear eso. Decían, bueno, necesito que se me designe heredero para transmitir la licencia de taxi. ¿Qué sacó el doctor Casa? Dijo, no, sos único heredero, ya estás declarado, no necesitas ser designado administrador porque ya continuás a la persona causante y sos vos único. ¿Qué pasa? Viene y dice, el municipio me pide expresamente que sea administrador. Y bueno, en ese caso no tenía ningún sentido ponerse a explicarle a los representantes del municipio que si es único heredero, continúa la persona causante, directamente va y se designa administrador. Por eso hay que ver el caso concreto. Pero, consejo, el día que vayan a pedir que se designe administrador provisorio, tienen que explicar los motivos por el cual lo quieren que se designe y cuál es la existencia de bienes susceptibles de ser administrados. Si ustedes denuncian la existencia de el causante se murió y dejó un bien inmueble, solicito se designe administrador. El juez podría decirles que no. ¿Cómo podrían ustedes, con la existencia de un bien inmueble, fundarle a un juez la necesidad de que se designe un administrador? Que el bien inmueble esté locado o sea para renta tipo un hotel, y entonces necesita una administración cotidiana. Exactamente. La sola existencia de un bien inmueble que compone el acervo no habilita sin más al dictado a la designación de un administrador. Ahora, si ese bien está alocado y alguien tiene que ocuparse de gestionar el cobro, pagar los impuestos, pagar las expensas, etc., ahí sí podemos lograr y tenemos que lograr la designación de un administrador. Porque obviamente, si hay varios herederos, es mejor que uno se ocupe y rinda debidas cuentas. Obviamente que si todos los herederos están de acuerdo y se ponen de acuerdo de palabra, che, hermano, ocupate vos este mes de cobrar o otro me ocupo yo, no hay problema. Pero no siempre es tan sencillo en las soluciones y a veces se necesita que eso sea a través de un administrador. Pero también puede pasar que el problema no venga por los herederos, sino por quien contrata con los herederos. Y quien contrata con los herederos para quedarse tranquilo de que está contratando efectivamente con los herederos de quien oportunamente contrató, o sea, de quien antes era titular del causante, se quiere quedar tranquilo de que lo hace de manera correcta y dice, no, yo no voy a firmar nada con vos si vos no me acreditás que sos administrador. Bueno, ahí también puede requerirse el dictado, la designación de un administrador judicial. Bien. Continuamos. No. Acá estamos, con las facultades del administrador judicial. Y acá es donde cobra importancia la diferenciación de actos que yo les mencioné hoy. Actos conservatorios, actos de administración y actos de disposición. El administrador debidamente designado y que aceptó el cargo está facultado para ejercer y realizar todos los actos de neto corte conservatorio que la naturaleza de los bienes requiera. Ya se los mencioné, pagar sueldos, pagar impuestos, cobrar alquileres, pagar expensas, bueno, todo lo que haga a un acto de neto corte conservatorio del bien y que no comprometa a la masa hereditaria. Eso lo puede realizar sin ningún tipo de conformidad, autorización judicial y demás. Ahora bien, todo acto que exceda esos actos netamente conservatorios van a requerir de la unanimidad de los herederos, ahí voy, Leonardo, o en su defecto, si alguno no le prestase su conformidad, va a tener que plantearlo al juez y el juez resolverá en base a la conveniencia o no de ese acto, ya sea de administración o de disposición. ¿Por qué se requiere, por ejemplo, la autorización para un acto que en principio no causaría perjuicio para la masa hereditaria, como puede ser la locación? Porque este estado de indivisión puede durar poco tiempo. Entonces, como puede durar mucho, pero también puede ser que los herederos estén apurados para culminarlo. Entonces, que el administrador vaya a hacer un contrato de locación comercial por 10 años, por más de que no sea un acto de disposición, puede comprometer la masa hereditaria, porque está obligando a los herederos
a que ese bien que por ahí tenían intención de vender la parte que le corresponda, deban respetar un contrato de locación por 10 años. Entonces, para ese tipo de actos de administración o de disposición, como puede ser la venta de determinados bienes, se requiera tanto o la unanimidad de los restantes herederos, o en caso de no obtenerse la unanimidad, la autorización judicial, que obviamente el juez debe analizar en el caso concreto. Sí, Leonardo. Tengo una consulta. Los gastos afrontados por el propio patrimonio del administrador, por ejemplo, el pago de despensas, si no hay más bienes que el inmueble y el inmueble echa una erogación, ¿los puede repetir al momento de la división? Obviamente, todo gasto que deba efectuar, que tenga que efectuar el administrador en el marco del ejercicio de esta administración razonable, digamos, lo debe detallar en su rendición de cuentas y le debe ser debidamente reintegrado. Puede ser o que se lo solventen los herederos de manera proporcional a la herencia que le corresponda, o también lo que ocurre en muchos casos, en sucesiones en las cuales existe, por ejemplo, dinero depositado, el administrador diga, señor juez, tengo estas boletas, este sueldo que pagar y esto otro que cumplir. Pido que con los fondos depositados se me giren para que yo satisfaga estos distintos créditos. Bien, el juez, si vista a los demás herederos, ¿por qué digo previa vista? Porque si van a salir fondos del acervo hereditario, ahí sí tiene que haber conformidad de los herederos. ¿Bien? Pero esto también puede ocurrir. Ahora, si el administrador lo hace con sus propios fondos, para estos gastos corrientes no necesita autorización. Pero si hubiese fondos, puede pedir, para no tener que sacar plata de su bolsillo y después repetirla, puede pedir, si hay conformidad de todos, que el dinero vaya saliendo de los fondos hereditarios, que en principio deberían ser para dividir entre todos los herederos. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Perfecto, gracias. Sí, sí. Y acá vamos a lo que estábamos hablando hoy, la actuación en juicio. Puede ocurrir que el causante haya iniciado juicios en vida, puede ocurrir que el causante haya sido demandado en vida, o puede ocurrir que los herederos deban promover acciones que tengan que ver con el patrimonio del causante o sean demandados en acciones que tengan que ver con el patrimonio del causante. Algunas pueden ser, como ya vimos, el desalojo de un inmueble que sea del causante, demandas, una reivindicación una usucapión contra un bien del causante, cualquier juicio que se les ocurra, un daños y perjuicios contra el causante o promovido por el causante, todos esos procesos pueden ser actuados en juicio por el administrador de la sucesión. Ahora, para actuar en juicio por la sucesión, se requiere la conformidad de los herederos. Caso de que algún heredero no preste conformidad, se requiere autorización judicial. Puede ocurrir, por ejemplo, que el causante tenía un crédito por cobrarse. ¿Bien? Y el administrador quiere iniciar esta acción para recuperar ese crédito. Pero uno de los herederos diga, no, ese crédito tiene un riesgo de no ser cobrable, podemos perder por tal o cual juicio, yo creo que ahí hay una inhabilidad en ese título que se pretende promover. Bueno, si uno de los herederos se opone, el administrador debe solicitar autorización judicial y el juez debe analizar si corresponde o no autorizarlo y si es conveniente para la masa hereditaria que el administrador promueve ese juicio o no. También puede pasar, chicos, cuando una persona estaba en juicio, ya sea como actor o demandado y fallece, se debe suspender el juicio e integrar la litis con todos los herederos. Si se presentan todos los herederos a continuar el juicio promovido por el causante, el cual era demandado el causante, no es necesario que intervenga un administrador. Pero en algunos casos, imagínense que sería muy engorroso que todo un daños y perjuicios que era promovido contra o por el causante estén interviniendo todos los herederos. En ese caso es más sencillo que en el sucesorio se designe un administrador
y que ese administrador, previa conformidad de todos los herederos, continúe en el proceso en el cual intervino el causante. Y acá viene de la mano la pregunta que me hizo una compañera, si necesitamos la declaratoria de herederos para promover un desalojo. Y la pregunta me da pie para hablar justamente de casos urgentes, como es el desalojo. Vieron que yo le dije que para actuar en juicio se necesita la conformidad de todos los herederos o autorización judicial. Esto tiene una excepción, y es el juicio de desalojo. Un típico caso urgente. Se mete un ocupa en una propiedad y necesitamos meter urgente el desalojo. Bueno, en esos casos se puede relevar al administrador de requerir la autorización judicial, pero obviamente, ni bien promueva la acción, debe dar debida cuenta al juez y a los restantes herederos en el proceso sucesorio. Por ende, en estos casos excepcionales y urgentes, el administrador no necesita la autorización judicial previa. Y el administrador tampoco necesita que se haya dictado la declaratoria de herederos. La sola designación como administrador y la autorización dictada por los herederos o por el juez en su caso, lo habilita a continuar un juicio, promover un juicio y demás. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, gracias. Sí, sí. Y vamos con lo último que hace el administrador y ya terminamos porque ya veo que se me está yendo la hora. Como ya se los anticipé, el administrador debe rendir cuentas de manera periódica. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es detallar circunstanciadamente y obviamente con respaldo documental todas las operaciones que se realizan durante la gestión. El código dice que la rendición como regla debe ser cada 3 meses. Pero los herederos pueden pactar que sea por un plazo distinto, incluso el juez puede disponer que sea por un plazo menor. Por ejemplo, si advierte que la naturaleza de la administración a realizar es sensible, puede disponer que esta rendición de cuentas sea, por ejemplo, mensual o bimestral. Pero obviamente debe ser por resolución fundada. Si no, la regla es que es de manera trimestral. De cada rendición de cuentas se va a dar traslado a todos los herederos. Si ninguno la observa, el juez, si está debidamente efectuada, la tiene que aprobar. Obviamente el juez puede hacer observación de oficio, pero por lo general si todos los herederos la aprueban, el juez la va a terminar aprobando también. Si existiera alguna oposición a esa rendición de cuentas, debe tramitar por la vía incidental. Quien se opone a esa rendición de cuentas debe hacerlo de manera fundada y debe probar que ese detalle circunstanciado y demás de las operaciones estuvo mal hecho o está ocultando algunos ingresos o lo que sea. Todo eso lo debe alegar y probar. ¿Bien? Y esto va a tramitar por la vía incidental, porque ya está excediendo el marco del proceso. ¿Bien? Esto tramita por incidente. Y una vez que culmina la actuación del administrador, se va a rendir la cuenta final y una vez que se aprueba, queda culminada su actuación. Y obviamente, como toda persona que está haciendo una tarea por cuenta ajena, tiene derecho a ¿qué? A los honorarios. Ahí lo dice, a percibir honorarios por la gestión. En principio, lo establece esto tanto el Código de Fondo como el de Forma. 2349, el Código Civil y Comercial. Para percibir honorarios, debe esperarse a que culmine la actividad. Ahora bien, el Código Procesal también prevé expresamente que si la administración se prolonga por más de 6 meses, puede solicitarse una prestación periódica por esa labor. Ahora bien, si no existiese esa prestación periódica, una vez que se practica la rendición de cuentas final y la misma se aprueba, ahí estamos en etapa y en condiciones de la regulación de honorarios. Y la regulación de honorarios para el administrador judicial de la sucesión va a estar contemplada en el artículo 32 de la Ley de Honorarios Profesionales 14967. Y hago un pequeño paréntesis. No es necesario ser abogado para ser administrador. Pese a ello,
la ley de honorarios profesionales establece cuál es la retribución del administrador, aunque no sea abogado. Por ende, si ustedes ejercieron el rol de administrador y no son abogados, son arquitectos, por ejemplo, van a estar regidos para su regulación por una norma de la ley de abogados. Excepto que para el caso concreto, como puede ser el caso de los contadores, existe una norma específica. Los contadores tienen su ley específica. Pero, como regla, vamos a aplicar el artículo 32 de la 14967. Y establece el artículo 32 de la 14967 que se debe regular de un 5 al 10% de los ingresos obtenidos. Y esto es muy importante. De la base regulatoria son los ingresos obtenidos. ¿De dónde van a surgir los ingresos obtenidos? La diferencia entre la masa sucesoria al inicio y al momento de la presentación. Sí, perfecto, pero ¿de dónde va a surgir De ese? la rendición de cuentas. De la rendición de cuentas, exactamente. Entonces, obviamente para regular horarios vamos a tener que tener sí o sí la rendición de cuentas culminada. ¿Bien? Entonces, una vez que determinamos cuál es esa base, voy a sacar foto a la asistencia, una vez que tenemos determinada esa base regulatoria que va a surgir de la rendición final, podemos regular honorarios en esa alícuota que es del 5 al 10 de los resultados obtenidos. ¿Bien? Y acá algo que puede ocurrir es, estuve administrando un bien inmueble, valuación fiscal al acto, tantos millones de pesos. ¿Cuál es la base regulatoria? ¿La evaluación fiscal al acto? No. La rendición de cuentas. ¿Puede repetir? No, la rendición de cuentas no. Lo que surja, lo que surja como resultado obtenido de la rendición de cuentas. No es lo mismo la rendición de cuentas que el resultado obtenido de la rendición de cuentas. ¿Bien? Pero para saber ese resultado obtenido tenemos que tener la rendición de cuentas. Los ingresos que obtuvimos durante la gestión. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para la regulación de honorarios. Y si no hubiese habido resultados obtenidos, o estos fuesen magros, debe regularse con lo que hubiese correspondido por una función similar. Y acá se va a recurrir a las pautas del artículo 16 de la Ley de Honorarios Profesionales. La complejidad de la cuestión, la naturaleza, la calidad, además. Bueno, ahí va a tener que ver el juez cómo logra una regulación justa para quien estuvo ejerciendo un acto de administración. Como regla, es los ingresos obtenidos del 5 al 10. Si no pudiésemos tener esos datos, vamos a tener que regular conforme lo que hubiese correspondido por una actuación similar. Bueno, hasta ahí llegamos con el tema de hoy. ¿Alguna duda, chicos? No, nada. Bien, hay que leer el código. ¿Cómo? Hay que leer el código y no errarle en qué es Sí, chicos, es una buena apreciación. Ustedes, lo que he visto en los parciales, que por ahí no manejan bien el código. Ustedes aprovechen que tienen la posibilidad en el examen tener el código. Sepan dónde buscar, sepan dónde ir a ver para cada caso concreto. Acá, la clase que dio hoy, más allá de los ejemplos prácticos y demás, surge todo el código procesal y el código civil y comercial. Y ustedes lo van a tener. El tema es que todos esos artículos sepan cómo llevarlos a la práctica. Si se les dice, el causante tenía un bien que está ocupado por un tercero, ¿qué hago? No me digan el planteamiento de la Cemento Comunidad de Seguridad. A eso apuntamos. Acá veo que si fuese con una extensión de la tarjeta, ¿de qué sería esa pregunta? Porque me perdí y no estaba viendo el chat. No, era de cuando hablabas de, ante el fallecimiento de una persona que tuviera una jubilación o una pensión, no utilizar la tarjeta del causante, digamos. Y ahí mi pregunta de qué pasa
si vos tenés una extensión de la tarjeta. Ah, te fuiste muy puntilloso, ¿eh? Igual, la extensión no deja de ser extensión. El titular es el titular. El que tiene extensión está autorizado para sacar, pero el titular de los fondos, más que nada, son jubilatorios, es el causante jubilado. Distinto es si tuviesen una cuenta corriente conjunta, que obviamente ahí no está el ANSES detrás ni nada. Y ahí es donde pueden existir problemas. Si la cuenta corriente es conjunta, en principio, la mitad de cada uno. Y si uno va y saca todo de la cuenta, por ahí el banco nunca se dé cuenta. Valga la redundancia. ¿Cuál es el problema que puede ocurrir ahí? Que los herederos de tu condómino en la cuenta corriente digan, esperen, acá la mitad de los fondos eran de mi padre y su ex socio fue y sacó todo. Y esto nos ha pasado en el juzgado. Y ahí de hecho se dictó una medida de seguridad que se ordenó a la persona que era cotitular de esta cuenta, confirmado por cámara, a que reintegre todos los fondos. El 100% de los fondos. O sea, había plata que incluso podía ser de este cotitular. Pero como hubo una actitud que fue bastante cuestionable, como es sacar todo y después negarlo, dijimos, bueno, está bien, vení y trae todos los fondos. Y si no cumplís, multa. Hasta tanto se resuelva una acción que tramitaba por fuera, que era una acción de restitución, para ver de quién eran los fondos. Por eso les digo que si no hay seguridad de que está todo bien entre los herederos, ojo con sacar plata de cuentas, porque o les puede pasar lo del ANSES o les puede pasar esto que les estoy diciendo recién. Como regla es, si se muere una persona, denunciamos el dinero que está en la cuenta y va a tener que ingresar a su sueldo, vamos a tener que pagar tasas sobre tasas, honorarios, etcétera, y se van a repartir los fondos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Es si la plata está en efectivo. ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a los otros días al escrito de la demanda de alimento? No, no, te voy a pedir si se lo podés preguntar a... No, porque en serio, ya estamos 10 minutos pasados y me está esperando alguien en 5 minutos. Bueno, dale. Lo pregunto el viernes, está bien. No, cualquier cosa, chicos, me mandan un mensaje ahí por el campus, no tengo problema. Listo, gracias. Gracias, Bueno, chao. si quedó alguna duda de hoy... No, gracias. Hasta la próxima, chicos. Hasta Gracias, el jueves que profesor. viene. Adiós. Gracias. Chao, gracias.